Hola, en esta sección vamos a ver los procesos de dinámica y biogénesis mitocondrial. Los objetivos serán entonces el conocer en qué consisten estos procesos y las enzimas que los gobiernan, porque son importantes dentro del estudio de la función mitocondrial y por ende su relación con el estrés oxidativo, y finalmente examinar alguna evidencia de las alteraciones de estos procesos en enfermedad cardiovascular. La mitocondria, como habíamos visto, son organelas dinámicas que juegan un importante papel en el mantenimiento de la homeostasis celular, la sobrevivencia y adaptación a condiciones cambiantes para el crecimiento celular y la división. Dinámica hace referencia a que la mitocondria continuamente es capaz de cambiar su forma y distribución. Por esto podemos observar que en algunas células presentan mitocondrias de forma alargada, como se puede ver en la parte superior de la diapositiva, mientras que otras presentan una forma redondeada. ¿De qué depende la forma y distribución de las mitocondrias? Pues bien, la distribución de las mitocondrias depende del tipo de célula, su metabolismo y su citoesqueleto. Esta diapositiva muestra a la izquierda una célula endometrial con las mitocondrias marcadas con mitotráquea y a la derecha células GILA que tienen marcado en verde la red de microtúbulos y en rojo las mitocondrias. Esto pues nos demuestra que su organización a nivel celular no es al azar. Las mitocondrias existen como una red tubular en el citoesqueleto celular a lo largo de una red de microtúbulos en los que se encuentran parcialmente localizadas. Bien, respecto a la morfología mitocondrial se sabe que está gobernada por un delicado balance entre lo que se denomina los procesos de fusión y fisión, que es lo que comprende la dinámica mitocondrial, y también por las interacciones con el citoesqueleto, porque como lo acabamos de ver, tiene una estructura particular en cada célula y en él se encuentran inmersas las demás estructuras celulares con las que interactúa la mitocondria. Veamos entonces en detalle a qué hace referencia dinámica mitocondrial. Bajo condiciones fisiológicas normales, fusión y fisión están balanceados. Esto le permite a las mitocondrias estar conectadas unas con otras, facilitándose la distribución, el intercambio, por ejemplo, de metabolitos, proteínas e incluso ADN mitocondrial, e incluso eliminar parte de ellas que estructural o funcionalmente presenten alteraciones. ¿Por qué son importantes estos procesos? ¿Cuál es el impacto o efecto que tiene la estructura mitocondrial sobre todas las funciones que desempeña la mitocondria, tanto de producción de energía como las no bioenergéticas? Pues bien, primero se ha hallado que es importante para el flujo de calcio entre la mitocondria y el retículo endoplasmático. Para estos procesos se requieren unas proteínas especializadas, las cuales están presentes en las membranas mitocondriales y algunas en la membrana del retículo endoplasmático, facilitando así la conexión de estas dos estructuras celulares y con ello el paso de calcio entre ellas. En la diapositiva se ilustra cómo mitofusina 2, que como ya lo veremos es una de las proteínas esenciales en el proceso de fusión mitocondrial, forma complejos con la mitofusina 1 sobre el retículo endoplasmático. Y esto es esencial para la transferencia de calcio hacia la mitocondria. Segundo, la dinámica mitocondrial también participa en la producción de nuevas mitocondrias, es decir, en el proceso de biogénesis mitocondrial, y contribuye como tercero en el control de calidad de las mismas. Entonces, veamos cómo. La biogénesis está regulada por coactivadores transcripcionales, como ya lo veremos un poco más específico, como PGC1-alfa, el cual activa a su vez otros factores como el factor respiratorio nuclear 1 y 2, el factor de transcripción mitocondrial TIFAM. PGC1 a su vez es un regulador de transcripción de algunas proteínas responsables de la dinámica, como lo es mitofusina 2, el cual es
indispensable para la fusión y maduración de las nuevas mitocondrias. Respecto al control de calidad mitocondrial, se ha dilucidado que durante el ciclo normal de vida celular, el estrés oxidativo causa acumulación de componentes estructurales dañados. La fisión entonces es importante por cuanto va a proveer la mitocondria de un mecanismo que le va a permitir aislar esos componentes dañados para su eliminación, que es lo que se conoce como mitofagia. Entonces, con la mitofagia se va a remover y reciclar las mitocondrias que se han despolarizado o que funcional o estructuralmente ya no sirven. Bien, había dicho que en condiciones fisiológicas normales los procesos de dinámica mitocondrial, fusión y fisión están balanceados. Pero en estados patológicos los procesos de dinámica y biogénesis mitocondrial sufren alteraciones o cambios. Esta diapositiva nos muestra, por ejemplo, en enfermedad cardiovascular, los estados o condiciones patológicas que promueven la fisión mitocondrial a la izquierda y cuál es la fusión mitocondrial a su derecha en color azul, en fondo color azul, y los mecanismos de señalización que intervienen en ellos, los que se han estudiado. La fisión se incrementa y parece ser detrimental durante eventos como por ejemplo isquemia reperfusión, diabetes, hiperglicemia y falla cardíaca. Y la inhibición de la fisión o favorecimiento de la fusión mitocondrial aparece por lo tanto como cardioprotectora. Bien, veamos en detalle las proteínas que participan en cada uno de los procesos de fusión y fisión mitocondrial. Vamos a comenzar por el proceso de fusión mitocondrial. Para la fusión se requiere la acción de tres grandes GTPases que están ahí dentro del gráfico de la diapositiva. Las mitofosinas 1 y 2 que se encargan de promover la fusión de las membranas externas y OPA1 quien tiene bajo su control la fusión de membranas mitocondriales internas. Bien, las mitofosinas 1 y 2 están presentes en todos los tejidos, pero los niveles de expresión de ARN mensajero varía dependiendo del tejido. En el corazón, por ejemplo, se encuentran altos niveles comparados con otros tejidos e incluso hay mayor expresión de mitofosina 2 que de mitofosina 1. OPA1 se encuentra también en todo el cuerpo, pero hay órganos en los que se expresa en mayor cantidad como en la retina, cerebro, hígado, corazón, esqueleto, músculo y páncreas. Una mutación en este gen está asociada a la atrofia óptica, una condición neurodegenerativa humana y de allí su nombre. Participa también en la apoptosis y veamos cómo. Independiente de su función de profusión, OPA1 forma oligómeros para mantener las crestas unidas, lo que se requiere para que no se libere citocromo C mitocondrial, que es requerido durante la apoptosis, es decir, mantiene la estructura de la membrana interna, de manera que si se pierde, se desencadena el proceso de apoptosis debido a la liberación de citocromo C. En esta gráfica, está la gráfica de un estudio donde se ha silenciado OPA1, que aparecen como barras grises. Se evidencia cómo se reduce la liberación de citocromo C, más no así con el silenciamiento de otra GTPasa de fusión mitocondrial, como por ejemplo mitofosina 1. Mitofosina 2 aparece, pues aparte de estar involucrada en la fusión mitocondrial, también está conectada con la proliferación celular, apoptosis y participa en la fisiopatología de varias enfermedades cardiovasculares, como hipertensión, aterosclerosis, hipertrofia cardíaca. La sobreexpresión de esta proteína suprime el desarrollo de la aterosclerosis, entonces se ha postulado como un biomarcador y blanco terapéutico para enfermedad cardiovascular.
La fusión mitocondrial es selectiva para las mitocondrias polarizadas y promovida por el crecimiento en fuentes de carbono oxidativo, como por ejemplo la galactosa, que también induce la expresión de proteínas de cadena respiratoria, aumento de la densidad de cresta y formación de supercomplejos de la cadena respiratoria y aumento de la fosforilación oxidativa. También contribuye a un incremento en la respiración y metabolismo mitocondrial, promoviendo una incrementada difusión de metabolitos intermedios y agentes reductores. Y finalmente, pues también limita la mitofagia y la apoptosis. Ahora veamos el proceso de fisión mitocondrial, que traduce fragmentación de la mitocondria. Él se encuentra promovido principalmente por DRP1 o una enzima citosólica del tipo de las dinaminas, que son enzimas encargadas de la escisión de vesículas. La DRP1 es reclutada en la mitocondria en respuesta a condiciones de estrés, como por ejemplo la hipoxia. Estas GTPasas se polimerizan en forma de espiral alrededor de la mitocondria y por medio de la hidrólisis de la guanosin-trifosfatasa la constriña hasta su fragmentación. Junto a ella también se han estudiado otras proteínas como FIS1 y el factor de fisión mitocondrial, que se demostró que es requerido para el reclutamiento de DRP1. La MFF y FIS1 son los receptores mitocondriales de DRP1. El proceso de fisión mitocondrial está regulado translacionalmente a través de la fosforilación, la sumoilación, la ubiquitinación y la S-nitrosilación, y dependiendo de ello, pues DRP1 va a cambiar su localización y actividad. Principalmente, la fosforilación en diferentes aminoácidos que la conforman pueden causar efectos opuestos. Por tanto, cuando se evalúa DRP1, se evalúa su estado de fosforilación en serina 637 y en serina 616. La fosforilación en serina 616 provoca su activación y translocación a la mitocondria, mientras que fosforilación en serina 637 provoca su inactivación. Estos resultados aquí que muestra la diapositiva muestran cómo en un evento de disfunción miocárdica por sepsis a un tiempo temprano, como las 6 horas, hay una reducción significativa de OPA1, es decir, hay un apagamiento del proceso de fusión mitocondrial, que posteriormente a las 24 horas se acompaña con la activación del proceso de fisión mitocondrial, permitiendo quizá la fragmentación y eliminación de mitocondrias que pueden aparecer dañadas dado este evento patológico. OPA1 tiene mucho que ver con la estructuración, con la conservación de la estructura de las crestas mitocondriales. Entonces, si hay una reducción temprana de OPA1, quiere decir que hay un proceso de desestructuramiento de las crestas mitocondriales y por tanto de su función y de su estructura. La translocación también se puede evaluar por medio de la medición y comparación de la expresión de esta proteína en fracción citosólica y mitocondrial, tal como lo pueden ver en los resultados expuestos aquí en esta diapositiva. Las alteraciones en la dinámica mitocondrial son relevantes en diversas patologías como el cáncer. En adenocarcinoma pulmonar, por ejemplo, se ha evidenciado que hay un incremento en el proceso de fisión mitocondrial y una resistencia a la apoptosis, dado el incremento en la fosforilación en serina 616 de DRP1 y una reducción de mitofosina 2. En enfermedad cardiovascular se ha implicado en proliferación celular de células vasculares lisas,
en desarrollo cardíaco y diferenciación, en hipertrofia, isquemia, reperfusión y cardioprotección. En eventos como isquemia reperfusión se evidencia una activación de DRP1. Por lo tanto, hay una excesiva fisión mitocondrial y con ello un incremento en la producción de especies reactivas de oxígeno y elevación de calcio. En estenosis arterial en carótida, la alteración de mitofusina 2 provoca la liberación de células musculares lisas. También en las células del sistema nervioso, los cambios en la dinámica mitocondrial acompañan diferentes patologías como el caso de Parkinson, donde se ha encontrado una excesiva fisión mitocondrial mediada por TRP1 y alteraciones a nivel de la mitofagia. Bien, y por último, pues tenemos el proceso de biogénesis mitocondrial, que lo mencioné rápidamente al principio. Hace referencia al crecimiento y división de las mitocondrias preexistentes y se dan respuesta a varios factores como los descritos aquí en esta diapositiva: la división celular, al estímulo oxidativo, al incremento en el requerimiento energético celular, al ejercicio físico, alteraciones mitocondriales y también ante la privación de nutrientes. La biogénesis requiere la expresión coordinada de genes codificados nuclear y mitocondrialmente, que pues son corregulados por factores de transcripción como por ejemplo el NRF1, NRF2, el PIPAR, que es el PIPAR gamma, que es el receptor gamma activado por el proliferador de peroxisomas, el receptor relacionado a estrógenos, el IAR alfa, beta y gamma, y no por ser el último, pero es el más principal, que es el cofactor transcripcional PGC1 alfa. Y para finalizar, pues les dejo aquí una referenciación bibliográfica muy interesante y de la cual pues se puede ampliar el tema visto en esta sesión. Gracias.